Hemos hablado mucho de psiquiatría, hemos hablado un poco, va a haber algo de legislación, pero yo creo que sería interesante hablar un poco de los nuevos campos en los cuales los psicodélicos van a poder entrar dentro de la medicina. El potencial de los psicodélicos fuera de la psiquiatría. En la actualidad, como sabemos, este interés por los psicodélicos está haciendo un boom, un nuevo resurgimiento, le llaman el renaissance psicodélico, que va más allá de los efectos psicoactivos de la misma sustancia. Y mi intención hoy, mi objetivo es explorar estos nuevos, como estaba diciendo, estas nuevas especialidades médicas, estos nuevos campos en los cuales los psicodélicos van a poder ayudar a los pacientes. La presentación se separa en varios puntos. Primero vamos a hablar los mecanismos de acción que voy a pasar. Habrá cosas que pasen un poco más rápido porque ya han sido explicadas hoy. Después hablaremos de las especialidades médicas en las cuales se va a poder beneficiar y nombraré unos cuantos datos. Pero sobre todo me gustaría centrarnos en el final de la presentación, que son preguntas. ¿Qué futuro vamos a ver con esto? Si hay alguien aquí presente que haya podido beneficiarse de los mismos. Entonces, bueno, aquí habían hablado ya del tema de los receptores 5-HT2A, simplemente nombrar para los curiosos y los que entiendan, desencadena cascadas a nivel intracelular, proteínas como MAP quinasa, mTOR, JAK-STAT, o a nivel extracelular, activación de AMPA y NMDA, que son receptores del glutamato, uno de los neurotransmisores que tenemos en el cerebro. Todo esto lo que lleva es, como ya habían dicho antes, aumentar la neuroplasticidad. Con ello, estimular la neurogénesis y la sinaptogénesis. Ustedes dirán, ¿y para qué sirve esto? ¿Qué nos va a ayudar? Pues nos va a ayudar a que tiene efectos neuroprotectores, como fármacos ya conocidos como la ketamina, y a día de hoy se está estudiando los efectos de la psilocibina, la LSD o la DMT. Estos efectos neuroprotectores nos van a poder ayudar en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Otro efecto que hoy no se ha nombrado y me gustaría destacar es el efecto inmunomodulador de estas plantas o de estos fármacos, los cuales reducen sustancias que se llaman citocinas, que son como unos mensajeros que tienen las células para comunicarse entre ellos, estas citocinas son las proinflamatorias. Pues los psicodélicos se ha visto que logran reducirlos, como la interleuquina beta 1 beta, interleuquina 6 y TNF-alfa. Al reducir estos marcadores, lo que logran es mitigar los procesos inflamatorios que están asociados a enfermedades neurodegenerativas o componentes inflamatorios, como las enfermedades autoinmunes. ¿Cuáles son los retos actuales en la medicina? Aquí he puesto unos cuantos de los cuales los psicodélicos considero que van a poder ayudar. Habrán otros en los que no van a poder ayudar. Los psicodélicos no son una panacea, ni en psiquiatría, ni en una medicina más del cuerpo. Van a ser una herramienta más dentro del repertorio que tendremos para poder ayudar a los pacientes. Por ejemplo, en el caso del dolor crónico, 1 de cada 5 personas sufre dolor crónico, siendo una de las principales causas... Hola, ahora. Siendo una de las principales causas de sufrimiento y de malestar. Además, en el dolor crónico, los tratamientos, incluidos los opioides, muchas veces no son suficientes y asocian muchos efectos secundarios. En el caso de las cefaleas y las migrañas, no solo son patologías prevalentes y muchas veces incapacitantes, y además, como estábamos hablando con el dolor crónico, muchas veces la analgesia o los tipos de tratamientos que se utilizan conllevan muchos efectos secundarios. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas, como muchos conocerán, pues no tiene cura. Ni el Parkinson, ni el Alzheimer, ni la esclerosis lateral amiotrófica. Y el tratamiento que tenemos a día de hoy simplemente es para tratar los síntomas. En el caso de las enfermedades autoinflamatorias, ya para terminar, son enfermedades que también muchas veces tienen un control muy difícil y los fármacos que se utilizan conllevan muchos riesgos, entre ellos inmunosupresión, osteoporosis, aumento del riesgo de infecciones, como estábamos hablando, y riesgo cardiovascular. Entonces, estos retos lo que nos plantean es la oportunidad de buscar nuevas terapias que sean efectivas, seguras y traten el origen de la enfermedad y no sea simplemente el tratamiento del síntoma, sino del síndrome. Ahora vamos a comenzar con cada tipo de patología. Estábamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas.
En este caso me encantaría resaltar lo que nombro aquí es el posible retraso de la progresión de la enfermedad e incluso reversión de la misma. El ejemplo que me gustaría poner hoy es el de la ibogaína y el Parkinson. La ibogaína es una sustancia que viene de una planta que se llama Tabernanthe iboga y que se está utilizando a día de hoy sobre todo en adicciones. Pero el caso de la ibogaína, lo bonito que tiene es que dentro de todos los psicodélicos es el más neurotrófico, el que más nos permite ampliar esta ventana que estaba nombrando Irene de neuroplasticidad. Y dentro de los factores neurotróficos que estimula uno que se llama GDNF, ¿vale? Que es el factor neurotrófico que estimula el crecimiento de las neuronas dopaminérgicas, que son las neuronas afectadas en el Parkinson. Para el que no lo conozca, el Parkinson es una enfermedad donde hay una depresión de las neuronas que liberan la dopamina, teniendo síntomas como pues, anedonia, falta de placer, abulia, apatía, etc, etc. No solo esto, que vaya a atacar al sustrato fisiológico, sino es que los psicodélicos van a poder mejorar la sintomatología neuropsiquiátrica asociada a estos síntomas. Si hay alguien que haya tenido algún familiar con Parkinson o Alzheimer, lo habrá podido vivir en primera persona. Estas personas sufren un montón de síntomas, los cuales son incapacitantes per se. Ya no es solo en el Parkinson el temblor o la rigidez, sino es la depresión, la ansiedad, la falta de motivación, que ya de por sí es un gran problema. Y por último, la terapia psicodélica va a permitir con este grupo de pacientes introducir terapias no farmacológicas, las cuales también se han demostrado que puedan ayudar a este tipo de síndromes, como es el caso del deporte o el mindfulness. Ahora vamos a hablar del caso de los traumatismos cráneoencefálicos. En el caso de los traumatismos cráneoencefálicos ya hay a día de hoy ensayos clínicos con psilocibina y MDMA en entornos de neurorehabilitación. ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto que estas sustancias nos permiten, debido al efecto neuroplástico que estábamos hablando, facilitar la sanación de esta herida, que es un traumatismo cráneoencefálico. Básicamente es cuando te golpeas la cabeza, muchas veces hay pérdida de conciencia, otras veces no, y pueden haber síntomas a posteriori, psiquiátricos o neurológicos. Los psicodélicos lo que nos va a permitir es ayudar con esta neuroplasticidad a cerrar esa herida. Va a facilitar, es como si te haces una herida y te cosen la herida. Coser la herida ayuda a que esa herida se cierre más rápido. Pues los psicodélicos tienen el potencial de que nos vaya a poder ayudar a tener este efecto. Por otro lado, nos va a ayudar también con los síntomas neuropsiquiátricos asociados al mismo. Muchos de estos pacientes pues, desarrollan trastornos de estrés postraumático, en algunos casos desarrollan depresión, tienen cefaleas crónicas, lo cual genera un dolor crónico que está asociado a ansiedad y a depresión. Entonces nos va a permitir atacar este síndrome, el traumatismo cráneoencefálico y los efectos a posteriori desde distintos ángulos. Aquí me gustaría presentar 3 casos que provienen de ensayos clínicos, estos 2 primeros, y el tercero proviene de Heroic Hearts. Ahora explicaré en qué consiste. El primer caso es un paciente con un traumatismo cráneoencefálico severo, el cual tenía unos grandes déficits motores y cognitivos, que tras participar en uno de los ensayos clínicos con psilocibina logró mejorar toda su sintomatología, además de mejorar su estado del ánimo, que esto es lo que más se está investigando ahora, pero lo que resulta curioso es que pueda llegar estos tipos de sustancias a actuar a un nivel, a un sustrato fisiológico, no tanto a nivel de la psique. En el segundo caso, en uno de los estudios de MAPS, con los ensayos clínicos con MDMA, tuvieron un paciente que sufrió un traumatismo cráneoencefálico y experimentó un alivio sustancial y una mejoría de toda su sintomatología neurológica tras la administración del mismo y de la psicoterapia asociada. Por último, en este caso, lo saqué de Heroic Hearts. Heroic Hearts es una organización en Estados Unidos que se dedica a ayudar a los veteranos. Muchos conocerán que los veteranos en Estados Unidos están casi desahuciados, cumplen su misión con el policía del mundo en este momento, y después, si les pasa algo, no hay ningún seguro. Es más, los hospitales públicos son los hospitales de los veteranos allí. Entonces, un caso curioso, pues esta asociación formada por veteranos
promueve que las personas que sufran estrés postraumático, traumatismo craneoencefálico, depresión, ideación suicida, tengan terapia psicodélica que se hace en México. Entonces este chico sufrió una explosión de una granada y entonces desarrolló toda la sintomatología asociada a un traumatismo craneoencefálico grave. Tenía unos dolores de cabeza increíbles, se hizo adicto a los opiáceos debido a estos dolores de cabeza, ideación suicida, aparte de pérdidas de memoria, etc., etc. Y curiosamente, cuando fue a México, se hizo la terapia con ibogaína y a la semana siguiente se recibió una dosis de 5-metoxi-DMT. A día de hoy colabora con Heroic Hearts, toda su sintomatología psiquiátrica ya no la sufre, y a nivel de los temas de déficit cognitivos, las cefaleas son de muchísima menos intensidad y es una persona funcional. A día de hoy puede funcionar, tiene memoria, trabaja y es capaz de seguir de tener una vida, que esto es lo que yo veo, el gran potencial que tienen los psicodélicos, de poder aportarle a personas que eran totalmente disfuncionales a nivel mental o a nivel físico y poder dejarles en un estado en el que puedan continuar. Ahora vamos a pasar con el caso del dolor. Los psicodélicos modulan las regiones cerebrales involucradas con el dolor, desensibilizando las respuestas centrales al mismo, altera la conectividad funcional, como nos comentaba antes Irene, presenta un efecto inmunomodulador para todo el tipo de lesiones que sean físicas, y lo que me resulta interesante es que también nos ayuda a cambiar la relación que tenemos con el dolor. El dolor siempre va de la mano de ansiedad o depresión. El dolor agudo se asocia mucho con ansiedad y el dolor crónico más con la depresión. Nos permite relacionarnos de una mejor manera con este dolor, entenderlo de otra manera, el origen del mismo. Muchas veces, cuando seguramente aquí más de uno lo habrá experimentado, tenemos dolor, no podemos cambiar este dolor, pero sí podemos cambiar, me paro, respiro, tengo el dolor, vamos a hacer las cosas que haya que hacer y no exacerbar más el dolor con nuestra propia respuesta. Y esto es uno de los potenciales que tienen los psicodélicos con este tipo de patología. En el caso de cefaleas, como estábamos hablando, pues podría reducir la frecuencia e intensidad de los mismos, especialmente en migrañas y en cefaleas en racimo. A día de hoy el tratamiento de la cefalea en racimo, hay algunas personas que se pueden tratar, es una patología la cual hay un tipo de cefalea en racimo que lo tienen una vez al año durante un mes y son crisis de segundos a minutos de una gran intensidad. Es más, se llama es uno de los dolores de cabeza que genera suicidio. Le llaman el suicidal headache hay gente que lo llama así. Y pues para que se puedan imaginar la intensidad de dolor, y lo que resulta muy interesante es que este tipo de medicamentos, como son los psicodélicos, puedan permitir no solo reducir la intensidad, sino ya se ha visto en estudios, por ejemplo, en la Universidad de Maryland, tiene unos estudios muy interesantes al respecto, en el cual logra parar el episodio hasta el año siguiente, logrando que esta persona pueda seguir su vida durante ese año y no se vea paralizada. Por otro lado, vamos a hablar con los estudios de dolor por cáncer. En esta nueva época de renacimiento psicodélico, se está haciendo sobre todo con psilocibina y ahora sacaron en la Universidad de Nueva York un estudio con LSD, 150 microgramos cada 2 semanas. Este estudio es brutal porque están utilizando LSD para dolor metastásico en los huesos de los tumores. Para este tipo de dolor se está utilizando fina, oxicodona, fentanilo, todos los opiáceos que ya conocemos, bifosfonatos que son para la osteoporosis. Radioterapia se utiliza para el dolor metastásico en hueso. Y lo curioso es que 150 microgramos de LSD, pues la dosis, para el que lo haya experimentado, es una buena dosis, es la que se utilizaba en terapia previamente, logre tener un efecto tan potente a nivel de analgesia. Pero en los años 60 ya habían estudiado esto, que el LSD era el gran medicamento, la psilocibina estaba un poco más relegada, y en resumidas cuentas lo que vieron es que mejoró el dolor físico, mejoró la angustia psicológica asociada a condiciones de dolor severo y crónico, y mejoró el bienestar emocional y les ayudó a entenderse su sufrimiento. Me gustaría resaltar aquí el caso de Roland Griffiths,
Él fue uno de los principales investigadores en esta nueva tanda de estudios psicodélicos y sobre todo en el caso de la unidad de paliativos. Y curiosamente, hace 2 años en el ICPR, él iba a dar una charla, pero no vino a la conferencia y apareció a nivel online. ¿Y por qué no vino? Nos comentaba que le acababan de diagnosticar de un estadio 4 de un cáncer de colon, intratable. Pero también, curiosamente, él se dio el tratamiento y le permitió ayudarse a aceptar su muerte y a vivir de una manera más plena de esos años que le quedaban de vida. A día de hoy ya fallecido, pero yo tuve el placer de poder verlo en persona en Denver el año pasado y fue increíble ver cómo le despedían y ver cómo hay un potencial en las unidades de paliativos con este tipo de tratamientos, porque muchas veces el acompañamiento de la muerte que se hace a día de hoy en los hospitales a veces deja que desear y muchas veces es simplemente un tratamiento paliativo, sintomático, pues si sufres disnea, pues un poquito de morfina, si tienes ansiedad, pues también se puede dar otro tipo de medicamentos, pero también la morfina viene bien, porque mata 2 pájaros de un tiro, el dolor, mata 2 pájaros de un tiro, matas el dolor y matas un poco la ansiedad. Entonces creo que es un lugar donde va a tener mucho potencial. En el caso del dolor crónico, mejoran la eficacia de tratamientos no farmacológicos como la terapia cognitivo-conductual, la atención plena, las técnicas de relajación y permite abordar, como estábamos comentando, tanto los factores fisiológicos del dolor como los factores psicológicos. En el caso de la fibromialgia, al día de hoy no hay muchos estudios, pero los que hay, tenemos uno con psilocibina en el Imperial College of London y seguirán saliendo nuevos. Hay algunos con ketamina. El tema de la ketamina es un poco controvertido porque los que se han hecho son seguir la terapia asistida con psicodélicos. Entonces, todos los que se han hecho previamente han visto que hay un alivio del dolor simplemente durante el efecto de la ketamina, que es un analgésico, pero después no. Pero cuando se ha hecho de la otra manera, en las clínicas privadas que están haciendo terapia asistida con ketamina, los pacientes con fibromialgia mejoran significativamente, mejoran su sintomatología física, mejoran su sintomatología mental. En el caso del dolor por miembro fantasma, hay un estudio muy bueno de la Universidad de San Diego con psilocibina e indican beneficios potenciales para estas personas, el cual el miembro fantasma es el síndrome que tienen las personas que han sido apuntadas y siguen sintiendo el miembro o siguen teniendo ese dolor que tenían previamente. Y suele ser un síndrome doloroso resistente a tratamiento, muy difícil y que tienes que utilizar mucha medicación y no siempre logramos la analgesia. Y como estábamos hablando antes, potenciando tratamientos no farmacológicos, en el caso del miembro fantasma, la psilocibina se ha visto que mejora la terapia con espejos, que es una de las terapias que se practica para el dolor por miembro fantasma. Se le ayuda a la persona a verse el miembro amputado con un espejo, permitiéndole entender que ya el miembro no está, permitiéndole entender que esa sensación no está. Y la psilocibina lo que nos ayuda es con esta neuroplasticidad a permitir que este lugar del cerebro, el músculo de Hoffman, creo que se llama, si no me equivoco, el lugar del cerebro donde tenemos todas las partes del cuerpo, pues volver a cerrar esa herida que se ha generado, porque lo que ocurre es que hay una señal que envía y dice, tengo miembro. Todo el mundo normalmente nace con todos los miembros, pero lo que permite la terapia con psilocibina y espejos es darle a entender al cuerpo de la situación actual y poder permitir que esta señal dolorosa que se está transmitiendo frene. En resumidas cuentas, los psicodélicos nos van a ayudar a tener un mejor largo plazo manejo del dolor y reducir la dependencia de las intervenciones farmacológicas, que como ya sabemos, en el caso de los opioides, tienen efectos secundarios significativos. Ahora me gustaría presentar este estudio, que es del año 64, o sea, a día de hoy ya tenemos estudios más actualizados, pero es un estudio muy interesante porque va a comparar el LSD-25 con 2 analgésicos muy potentes, la meperidina y la dihidromorfona, que son 2 opiáceos de tercer escalón, que la potencia, el caso de la dihidromorfona es más potente que la morfina y la meperidina, dependiendo de la dosis, podría llegar a ser más potente. ¿Qué se vio en este estudio? En este estudio se vio que el LSD tardaba bastante más, un par de horitas más en lograr este efecto analgésico,
pero era de mayor duración y mayor potencia. Y estamos hablando de 100 microgramos de LSD, mientras que en la meperidina dieron 100 miligramos y de hidromorfina 2 miligramos. La dosis normal de meperidina suele ser entre 50 y 150 miligramos, es decir, una dosis potente, y va a durar entre 3-4 horas. Y la de hidromorfina, la dosis normal, ronda entre los 2 a 4 miligramos. Estamos hablando de dosis equivalentes con la morfina. Y el LSD solo con 100 microgramos tuvo mayor duración, mayor potencia analgésica y menos efectos secundarios, entre ellos náuseas y vómitos. Un dato curioso es que aunque el LSD fue más potente, muchos pacientes no quisieron volver a tomar este medicamento debido a las reacciones intensas asociadas al mismo. Entonces aquí me gustaría abrir la pregunta de qué forma podríamos solucionar este problema. Este problema ocurrió porque estábamos hablando de 1964. Este estudio lo realizaron anestesistas, no psiquiatras. Los psiquiatras ya estaban un poco más correlacionados con el tema de la terapia psicodélica. Aquí fue simplemente administrar fármacos y comparar. Tal vez si hubiese sido basado con una terapia asistida con psicodélicos, este tipo de reacciones tan intensas se podrían haber manejado de mejor forma, o incluso, como estábamos hablando antes, se podrían haber administrado otros fármacos que ayudasen al paciente a llevar esta situación de mejor manera. Entonces, ahora vamos a pasar con el último punto, los agentes antiinflamatorios, las sustancias como agentes antiinflamatorios. David Nichols y Charles Nichols ya hablaban esto hacía tiempo y tienen una última publicación del 2022 muy interesante, en el cual hablan de que los psicodélicos exhiben potentes efectos antiinflamatorios en los tejidos periféricos, representando una nueva clase de antiinflamatorios. A día de hoy tenemos tres clases de antiinflamatorios, que dos mínimo lo conocen todos los que estamos aquí. Uno son los corticoides, que son muy potentes, pero tienen muchos efectos secundarios. Otros son los antiinflamatorios no esteroideos, cual todo el mundo conocerá el ibuprofeno. Muy buenos, pero también su uso a largo plazo, pues tienen muchos efectos a nivel cardiovascular, intestinal y a nivel renal. Y en tercer lugar ahora tenemos los inmunosupresores, que tenemos dos ramas. Tenemos los inmunosupresores más parecidos a los quimioterápicos, como podría ser el metotrexato, y tenemos los inmunosupresores ahora, los biológicos, que es lo último de lo último. Son anticuerpos que van justamente al receptor de cierta ruta de la inflamación y logran parar esta inflamación, pero tienen muchos efectos secundarios, entre ellos la inmunosupresión, un aumento del riesgo de infecciones muy grande. Entonces, la relevancia clínica de que surja un nuevo grupo farmacológico dentro de los antiinflamatorios es muy importante, el cual estos psicodélicos, incluso a dosis subperceptuales, podrían ayudar a tratar la inflamación en enfermedades como el asma, la alergia o las enfermedades autoinmunes como la enfermedad inflamatoria intestinal o las espondiloartropatías. Un dato curioso es que psicodélicos como el DOI, que es el que se utiliza principalmente en investigación, incluso a dosis subconductuales, producen reducciones significativas en marcadores que estábamos hablando antes, estos mensajeros de inflamación, como la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el TNF-alfa, incluso en tejidos aórticos e intestinales. Es increíble cómo estas moléculas puedan llegar a tratar desde neuroinflamación, como estábamos hablando en el caso de los traumatismos craneoencefálicos o de las enfermedades neurodegenerativas, hasta una enfermedad de Crohn que se origina en el intestino y pueda llegar a tratar no solo la conexión que tienen las enfermedades autoinmunes, que toda la gran mayoría de pacientes con enfermedades autoinmunes tienen a su vez una enfermedad o un trastorno psiquiátrico, llamémosle ansiedad, llamémosle depresión, que pueda atacar a ambos niveles. Y por último, es que con este tipo de pacientes, el deporte, la dieta y el mindfulness son tres medidas, entre otras, que se ha demostrado que puedan mejorar mucho la calidad de los pacientes. Pero es muy difícil si tienes una artritis reumatoide o si estás yendo al baño 16 veces, que vayas a hacer deporte. La meditación tal vez lo hagas, pero a lo mejor el estado en el que estás es difícil instaurar este nuevo hábito. La dieta, pues sí, la puedes hacer, pero muchas veces estos pacientes están
se encuentran deprimidos, ansiosos. Y es difícil, están rígidos y es normal cuando te encuentras en este tipo de situaciones. Entonces los psicodélicos nos van a permitir no solo atacar el sustrato fisiológico, no solo atacar el sustrato psicológico, sino nos va a ayudar a que estos pacientes asociados a la psicoterapia asistida con psicodélicos logremos que adquieran estos tipos de hábitos. En resumen, los estudios en curso pues demuestran la necesidad de que tenemos que hacer ensayos clínicos con este grupo de pacientes. Tenemos que hacer ensayos clínicos que no solo se basan en la psiquiatría, sino que ayuden a todo este grupo de pacientes que se encuentran en una situación muchas veces precaria, que los fármacos, si logran ayudarles, muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. Y destacar que tiene un bajo potencial de adicción los psicodélicos, y que los efectos secundarios son manejables cuando se utilizan en entornos controlados. Entonces es muy interesante, como estábamos diciendo, imagínense un cuarto grupo de antiinflamatorios, a lo mejor en el día de mañana tomaremos un 12B en dosis subperceptual que nos permita bajar nuestra inflamación, o incluso iremos a una terapia asistida con psicodélicos teniendo una artritis reumatoide para poder ayudarnos, no solo con el dolor, no solo con la inflamación, sino es que además ayudarnos a empezar nuevos hábitos de vida que nos van a facilitar la sanación, o por lo menos llegar a que este trastorno, esta enfermedad se estabilice y no estemos con crisis constantes. Muy interesante destacar, como dice esta última frase, el potencial como agentes ahorradores de esteroides, que nos permitan ahorrar la cantidad de esteroides que se utilizan en las fases agudas de estos tipos de patologías, con el riesgo que conllevan, que es osteoporosis. Hay depresiones, hay psicosis esteroidea, hay síndrome de Addison, que es cuando la caída de los corticoides por haberlo dado de manera externa. Y prevenir todo esto, hay alteración de la glucosa, alteración de un montón de sistemas que podríamos, y ojalá sea así, con los psicodélicos, lograr una mejor calidad de vida para todos estos pacientes. En resumen, las conclusiones serán el potencial transformador que tienen estos fármacos, no solo a nivel de la psiquiatría, sino en el sustrato físico, en enfermedades del cuerpo, como hemos estado escuchando a lo largo de esta charla. La innovación que tienen en el campo de neurología y psiquiatría, debido a sus efectos neuroprotectores. Imagínense un día en el que logremos que el Parkinson tenga una mayor calidad de vida de la que pueda tener el paciente a día de hoy. Que la cirugía, que es lo último que tiene el paciente de Parkinson, se retrase al máximo posible. Incluso a lo mejor logramos encontrar en la microdosis de ibogaína el mecanismo fisiopatológico con el cual poder revertir este tipo de enfermedades. El manejo del dolor, lograr un control del dolor, sí, los opiáceos son fantásticos, pero son fantásticos para el dolor nociceptivo, para el dolor neuropático. Tenemos antidepresivos, antiepilépticos, que muchas veces funcionan muy bien y otras veces no tanto. Y además estos pacientes están tomando todo este tipo de medicación con sus efectos secundarios. Bueno, somnolencia, no me concentro, etc., sequedad de boca y mil síntomas que podríamos lograr manejarlos de mejor manera si hiciésemos más estudios con los psicodélicos. Por último, con los beneficios como antiinflamatorios, que esto a mí me resulta increíble imaginar, como estábamos diciendo, un mundo en el que pudiéramos dar terapia asistida con psicodélicos para todo este tipo de enfermedades: artritis reumatoide, Crohn, neurodegenerativa, TCE.